Un hombre entre los sarrayanes. Quiero invitarlos a abrir las Biblias en el capítulo 1 del libro de Zacarías y el versículo 7. Zacarías 1, 7 dice lo siguiente. En el segundo año del reinado de Darío, en el día 24 del mes Shevat, que es el mes 11, la palabra del Señor vino al profeta Zacarías, hijo de Berequías y nieto de Idó. Una noche tuve una visión en la que vi un hombre montado en un caballo alazán. Ese hombre se detuvo entre los arrayanes que había en una hondanada, y detrás de él había jinetes en caballos alazanes, bayos y blancos. Yo le pregunté, ¿qué significan esos jinetes, mi señor? El ángel que hablaba conmigo me respondió, voy a explicarles lo que significa. El hombre que estaba entre los arrayanes me dijo, el Señor ha enviado estos jinetes a recorrer toda la tierra. Los jinetes informaron al ángel del Señor que estaba entre los arrayanes, hemos recorrido toda la tierra. Por cierto, la encontramos tranquila y en paz. Hubo diversas películas acerca de quién eran los jinetes. Encontramos que la mafia de visualización convencional atómica había trascendido los cielos. No se habían solamente personificado aquí en la tierra por medio del agua y a la vez no salidos del agua, sino que también habían intentado hacer un sistema donde los caballos eran el icono del Ku Klux Klan y donde estos hombres personificados que no son hombres habían avanzado hacia diferentes lugares del cielo con el propósito de que la tierra no tenga tranquilidad y paz. Tranquilo, tranquilo, tranquilo era el lema de esos individuos a lo largo de 46 años. Nunca imaginaron la paz. Jamás hubo algún impulso de querer intentar imaginar la ciudad de La Paz en Bolivia, lugar donde estuve, y desde una casa de un profesor, mi impulso de ciudad, quiero ir a recorrer la ciudad central, el centro comercial. No, no, no. La voz se hacía cada vez más fuerte y no pude recorrer el centro de la ciudad de La Paz. Estos hombres habían transgredido la frontera de los cielos, que no son hombres. Estos cielos, estos personificados que están principalmente en los bancos, se hacían pasar por jinetes. Involucraban a jóvenes para que les hagan el soporte de lo que sea fraude científico, digital, intercontinental y global, uno de los delitos más grandes que hay en el contexto de la tecnología moderna. ¿Quiénes son estos ángeles y espíritus que fueron guardianes en la Biblia y en el antiguo cercano Oriente, pero que eran posiblemente originales del cielo y que a lo largo de estos tiempos se fueron haciendo truchos, no originales, tanto así de que no reúnen requisitos de espíritu? Tanto la palabra hebrea como las griegas traducidas en español, ángel, significan mensajero. Psicológicamente, para que intenten encontrarlos en la mente, es como un viento, es como un aire que parece que hace a la vida diferente del ser humano, pero cuando se dan cuenta están sustituyendo el espíritu.
una vez que sustituyen el espíritu, graban en atomicidad esa sustitución y van robando lo más puro del ser humano. Tanto así que a algunos se les hace como un vicio y otros, equivocados como yo, creímos en algún momento que ese era la legalidad del sistema digital. Y miles de jóvenes y hombres y administraciones públicas y privadas y empresas creyeron que si se llegaba a ese punto y se mantenía uno sobre esa línea, digitalmente llegaba uno a ser legal, lícito. Encontramos en la historia de los ángeles del cielo, aquí en la tierra, que el nombre de ellos es mensajero. No tiene absolutamente nada que ver con un aire de sustitución donde hablan por la garganta. Eso no son ángeles, esos no son mensajeros. El mensajero tiene que ver con la justicia, tiene que ver con un mensaje específico a el ser humano que es diferente al conjuro o a la mutilación de espíritu que practican los infiernos y los demonios universales en la tierra, que no dominan la situación y se hacen pasar por individuos propietarios de la tierra. Esto refleja el hecho de que un ángel es un mensajero de Dios, no un fantasma, no un falso vapor. En ocasiones era difícil determinar si los mensajeros de Dios durante los tiempos bíblicos eran seres humanos o seres celestiales, según Jueces, el capítulo 13, 2 al 22. Siempre fue difícil discernir quiénes eran ángeles y quiénes no, debido a que los ángeles a menudo se percibían como de apariencia humana y evidentemente parecían ser tanto del género masculino como femenino. Encontramos en Zacarías, el capítulo 5, y el versículo 9, que dice lo siguiente: alcé la vista y vi ante mí dos mujeres que salían batiendo sus alas al viento. Tenían alas como de cigüeña y elevaban la medida por los aires. Según la profecía de Zacarías, también hay ángeles que son femeninas, pero estas ángeles tenían alas y no hay otras ángeles sin alas. Lo que hubo fue bajada de los cielos, implante con carne de animal, y esos implantes dejaron de ser ángeles. Aquí que dentro de la médula de estas implantadas existe como un fluido sobrecelestial. Ese fluido sobrecelestial no es una creación del planeta Tierra, sino que es una creación del cielo sobrecelestial teocrático. Estos tipos personificados por medio del agua y otros diablos republicanos y diferentes infiernos se dedican a estafar el aire y el flujo que hay dentro de la columna vertebral de las implantadas ángeles. Tanto así que dejaron una cicatriz de 14 puntos en la columna de mi madre, donde apuntaban a hacer un paralelismo atómico y de esa manera intentar violarlas en base a la humanidad y la biología de mi madre Sara. Muy, pero muy peligrosos. Las ángeles que narran Zacarías son las ángeles hembras, por así decirlo en el idioma terrenal, que tenían alas. La cultura de las cigüeñas se había desparramado también por diferentes lugares del mundo, ya que quedaban embarazadas algunas, y deben intentar cuidar esos términos para que no las usen y abusen, ya que quedan pocas. Y allí en Rusia, Ucrania sigue luchando
por lo que hicieron a lo largo de la historia en los últimos 300 años en lo que respecta a implantes. Momentos muy pero muy difíciles donde cada especie debe intentar dominar cómo los atacan para no ser atacados y de esa manera tener un lugar en el mundo e intentar cumplir con los requisitos de la soberanía, que es no se puede más tener más hijos aquellos que son contravencionales. Según tengo entendido, mientras van luchando en el cielo, posiblemente las humanas que están siendo coaccionadas para fines de uso, abuso y violación por la República del Paraguay en el cielo y en la tierra, es que van a ir flotando, por así decirlo, sobre la faz de la tierra y hay que estar atentos para poder ayudarlas. La situación también es confusa a veces en el caso del ángel del Señor, debido a que este ser en ocasiones parece haber sido un simple ángel, pero otras veces es Dios mismo que hace el rol de ángel. Tenemos la plena seguridad aquí en América de que el cielo teocrático baja a decir de que confía en un Timoteo y que deben intentar sujetarse a la interpretación, a las órdenes y a la autoridad en base a la coherencia terrenal que haya. Los mensajeros humanos en el antiguo cercano oriente se desempeñaban como heraldos, eran enviados y embajadores y llevaban la autoridad de quienes los enviaban. De modo semejante, los ángeles en la Biblia funcionaban como representantes de Dios. El mensaje que un ángel llevaba podía ser verbal, pero también podía haber sido una acción indicativa de un juicio, según 2 de Samuel, capítulo 24, versículo 15 y 17. Un ministerio para los creyentes, según Primera de Reyes, el capítulo 19, 5 y 8, o un servicio como guardián del pueblo de Dios, según Salmos, el capítulo 91, el versículo 11. Los poderes denunciados abusaron de estos versículos para que el Hijo de Dios, el Hijo del Hombre, sea un escudo. No es posible. Son todos versículos naturalizados que lleva a que el cielo tenga la autoridad de decir quién es un guardián de Dios y quién no. Quién es un servidor del pueblo y quién no. Quién es alguien que indica juicio y quién no. Las autoridades facultativas, debidamente en servicio a la libertad, es que podrán certificar el ministerio del teocrático a nivel soberanía nacional e internacional. Hay ocasiones donde los mitos presentan dioses como un tipo de campesinos celestiales que realizaban un trabajo servil para los dioses poderosos, pero que si se les presionaba demasiado tendían a rebelarse contra sus señores celestiales. Quiere decir que, según lo indica esta investigación, la naturaleza humana y divina en comparación con los mitos que existen dentro de la Biblia, era dudoso poder decir de que eran ángeles. La práctica del vaporismo, por así decirlo, el aparecimiento a milímetros del agua, evidentemente es una práctica de miles y miles de años. A Dios sea la gloria, al Padre, el Creador del cielo y la tierra y los universos, que se ha podido llegar a conclusiones que han tapado y defendido a muerte, con tal de continuar eliminando lentamente y sutilmente a los seres humanos. Llega el aire de intencionalidad, momentos muy pero muy peligrosos para todos los seres humanos que deben repensar y moverse en espacios extendidos, por supuesto disfrutar del mundo, pero entender que cada paso que uno da, ellos quieren atacar al ser humano, sustituir al ser humano y quieren apropiarse del planeta Tierra con propósitos de ser lo más príncipe del hombre. Son como psiquiátricos esquizoides. Pueden ver en los alemanes como aparece. Las deidades inferiores
o dioses personales en el mundo antiguo también actúan como espíritus protectores para las personas, parecidos a la idea de ángeles guardianes o de santos patrones. Muy diferente es lo que ha sucedido en el cielo y muy diferente es la cultura de los imperiales papales con respecto a santos patrones. Sabían lo que sucedía y lucharon para ocultar. Se creían que vigilaban las vidas de otros devotos como premio a su lealtad. Otro grupo de deidades inferiores incluía a los guardianes de las puertas, típicamente descritos como criaturas híbridas que inspiraban temor, como los toros alados o los leones con cabeza humana. Estatuas gigantescas o tales criaturas flanqueaban las entradas de los templos y los palacios y se creía que alejaban los espíritus malignos y que cumplían las funciones de guardianes y de asistentes tanto para los dioses como para los reyes. Todos esos iconos que encontramos a lo largo de la historia, principalmente en museos, templos e inclusive en instituciones de administraciones públicas, es lo que debe los seres humanos y los humanoides imaginarse ahora, pensar cómo hacer para que si hay un informe atómico o una sensación de que no son humanos personas sobrevivientes, no tomen la iniciativa de guardianes. Ellos pidieron en algún momento de la guerra de que tenían que cubrir los cielos. Ellos se infiltraron en algún momento en la comunicación de Japón, que tenían presencia en la puerta de los cielos. Ellos se hacen pasar por guardianes, se hacen pasar por espíritus del bien que operan contra los espíritus malignos. Insto a no caer en las trampas constantes de sustitución del bien, doblegan la historia total con propósitos de que quede constantemente burlado el ser humano. El Museo Británico alberga actualmente varias de las estatuas, las cuales miden 3 metros de altura aproximadamente. Las estatuas egipcias equivalentes a los guardianes de las puertas son las esfinges y las serpientes Uraeu. Ya era parte de algunas burlas al honor de los humanos. Podemos verlo a lo largo de la historia, donde quisieron ser los iconos históricos del reino de Egipto, e inclusive hice videos donde hablaba sobre la serpiente intentando explicar qué era lo que sucedía. No es posible ser parte de aquellos que quieren ser la historia del pasado diciendo que son la autoridad del presente, y nos encontramos que no tienen corazón. Nos encontramos que no hay pensamiento. Nos encontramos de que está todo el sistema montado para poder cumplir en modo, tiempo y forma según las ciencias exactas, e informan que lucharían hasta morir por no pagar al ser humano viviente persona. Tiempos donde no es posible confundirse quiénes son los querubines, quiénes son los ángeles, quiénes fueron los ángeles, qué es ser un mensajero y qué fue la historia del pasado en el presente, y que intentarían volver a estafar la administración primeramente del hombre doméstica, íntima, y posteriormente la administración social y nacional. Los querubines y los serafines de la Biblia son similares a estos sobrenaturales guardianes de las puertas del antiguo cercano oriente. Un querubín vigilaba la entrada al Edén después de la expulsión del hombre y la mujer, según Génesis, el capítulo 3 y el versículo 24. Y figuras de querubines alados también guardaban simbólicamente el arca del pacto y la tienda de reunión, según Éxodo 25, 18 al 22 y 26:1. En una visión de Isaías, los serafines se desempeñaban como servidores en la habitación del trono celestial, según Isaías el capítulo 6. Tales individuos están siendo echados por autoridad inclusive de la cuarta divinidad. Se hicieron pasar por querubines
serafines, protectores, espadas, dejaron en el sistema marcas y los psicoanalistas fueron analizando los pasos, y quiero felicitar a todos los psicoanalistas que están trabajando arduamente para poder identificar a esos individuos, para que las Fuerzas Armadas que tienen que proceder aquí en el planeta Tierra puedan tener la plena seguridad que estuvieron haciendo las cosas bien. Había ocasiones donde los querubines se los describía en términos que nos recuerdan a las criaturas híbridas del arte del antiguo cercano oriente, como dice en Éxodo 37:9 y en Ezequiel 10:1 al 11. Y algunos intérpretes creen que los serafines eran como serpentino. Ambos, querubines y serafines, están estrechamente relacionados con la santidad, la soberanía y la pureza de Dios. Tres propósitos por los que el cielo que les llega a estos mensajes de internet estarán trabajando por eliminar sin sufrimiento, pero en base al plan de salvación de Jesús, y aplicarán la fórmula de la tierra en el cielo, Elí, Elí. Mantener la santidad de Dios, mantener la soberanía de Dios en el cielo y en la tierra, y mantener la pureza de Dios, que fue el primer y último propósito de la República del Paraguay aquí en Sudamérica al montar lo atómico satelital con propósitos de ir por la pureza de todo ser viviente en América y en el mundo. No lo permitiremos en el cielo, no lo permitiremos en la tierra, y invito a todo aquel que hace administración pública e inclusive administración real a mantener estos tres propósitos fijos en la tierra para poder entender qué es lo que sucede en el cielo.